Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en la lección número 3 del curso de sectas y religiones. Y en esta ocasión tenemos un invitado, algunos ya lo conocen, y para los que no lo conocen ya va a tener tiempo para presentarse. Él va a ser el exponente, el pastor Fernando va a ser el exponente del mormonismo. Es una persona que maneja bien el tema, ha tenido relación con el mormonismo. Así que él va a ser el que va a dar la ponencia en esta noche. Si usted tiene dudas o preguntas, puede escribir en el chat finalizando la presentación para no distraer al pastor de la presentación. Entonces, cuando él ya esté terminando, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues lo puede poner en el chat. Pastor Fernando, puede, puede encender su cámara. Ok. Amén. Dejo la oportunidad al pastor Fernando para que se presente y posteriormente iniciará la clase. Pastor Fernando. Muy bien. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para empezar, muchísimas gracias, hermano Joel, por la invitación para poder estar con ustedes este día. Como el hermano decía, mi nombre es Fernando Alvarado, soy pastor de Asamblea de Dios acá en El Salvador. Y tal como decía nuestro hermano Joel, durante gran parte de mi vida fui miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? De hecho, prácticamente toda mi juventud la viví ahí, hasta ya mis 30. Tuve la oportunidad de servir como misionero de tiempo completo para la iglesia mormona y ser parte del liderazgo dentro de algo que en la iglesia mormona se llama Sumo Consejo, que es un grupo de líderes que suelen dirigir un distrito o un distrito o región dentro de las congregaciones. Aparte de eso, fui parte de un obispado, o sea, estaba a cargo de la administración de una congregación local de la iglesia mormona en la ciudad donde yo residía, en Izalco, Sonsonate, acá en El Salvador. Entonces, sí, logré llegar al nivel de sumo sacerdote dentro de la iglesia mormona, ¿verdad? Así que prácticamente sí, conozco sus ritos, sus ceremonias, sus ordenanzas y sus creencias. Me presento de esta manera para que usted pueda saber que de hecho lo que voy a hablarle es algo que he vivido, no es algo que me han contado, ni siquiera que he leído en un libro de crítica al mormonismo. Siempre se dice que cuando uno quiere saber lo que otro cree, es mejor preguntarle al que es, no a un oponente, porque muchas veces en el camino se tuercen algunas ideas y he leído incluso varios libros que podría denominar antimormones que realmente no representan fielmente las creencias de la iglesia mormona. Entonces, bien, hoy quiero compartir con ustedes, luego de la presentación personal, compartir con ustedes un poco sobre las doctrinas y creencias de la iglesia. Yo he enviado ya este material en PDF a nuestro hermano Joel, al profesor Joel, para que ustedes puedan, para que él lo comparta con ustedes si lo considera adecuado después. Vamos a ver a lo largo de esta exposición, mis queridos hermanos, un poco de la historia del mormonismo, algunas de sus doctrinas distintivas, prácticas peculiares, que realmente tienen muchas, y luego usted va a poder llegar a la conclusión si los mormones son una iglesia cristiana más, una iglesia de sana doctrina, o por el contrario, representan una desviación del cristianismo bíblico, y si merecen ser catalogados como secta. Ciertamente eso es algo que a ellos no les gustaría. Pero bien, veamos qué dicen los hechos. La verdad de las cosas es que para muchos podría decir, ¿por qué estudiar el mormonismo? Y es que es una comunidad que muchas veces gana buena reputación dentro de las ciudades o grupos donde se relaciona debido a muchas virtudes y cualidades que tienen los miembros de esta iglesia, su orden, la belleza de sus edificios, sus altos valores morales, su política conservadora, sus aportes en obras de caridad, en ministerios de compasión, en fin. Lo cierto es que el mormonismo ha tenido un gran impacto en la cultura estadounidense principalmente, donde controla la iglesia mormona uno de los 50 estados de la Unión Americana, el estado de Utah. De hecho, si de algo se jactan los mormones es que ellos fueron los colonizadores de todo el oeste norteamericano. Cuando ellos fueron expulsados de Nauvoo en Illinois, la ciudad que ellos habían construido como una teocracia, ellos emigraron a lo que hoy es el estado de Utah, pero que en ese tiempo era territorio mexicano.
Y allí en el Valle del Lago Salado comenzaron la fundación de una nueva Jerusalén para ellos. Y luego expandiéndose a otros estados como Nuevo México, bueno, que en ese tiempo no tenían ese nombre, ¿no? Nuevo México, Arizona, Idaho y otros estados del oeste norteamericano, donde los mormones plantaron prácticamente las primeras ciudades eh, bajo Estados Unidos en ese territorio. Otra de las cosas importantes a destacar, hermanos, ya que siendo justos tendríamos que hablar de las cosas positivas y luego empezar un análisis crítico sobre ellas. Algo que se destaca de la iglesia mormona es su énfasis en la historia familiar y la genealogía. Para los mormones, la familia es sumamente importante y ellos tienen en cada congregación sistemas computarizados para precisamente llevar un estricto control genealógico. Cada miembro está en la obligación de trabajar en su genealogía por lo menos por 4 o 5 generaciones. Más adelante usted va a entender el por qué lo hacen. Y ellos son de los principales promotores de la genealogía y la historia familiar a nivel mundial, diseñando programas, aplicaciones y estrategias para retener eso. Incluso la misma Iglesia Católica en algunos países ha puesto a disposición de la Iglesia Mormona sus registros para una mejor conservación. Y en el lago Salado, ellos tienen una bóveda en una montaña de granito donde guardan como un tesoro todos los datos genealógicos de todos los países del mundo que ellos han podido recolectar. Básicamente es una iglesia con una gran cantidad de recursos financieros que promueve el servicio familiar, el servicio comunitario, perdón, la acción social entre sus miembros. Suelen ser muy visibles en momentos de catástrofes naturales, de desastres, en la lucha contra la pobreza y en el apoyo a comunidades necesitadas. De hecho, esto es una característica muy distintiva de ellos que les ha valido la aceptación en muchos países donde ni siquiera iglesias cristianas evangélicas han podido entrar. Su ayuda social es como la punta de la lanza con la cual ellos entran a esos países. Hoy en día el mormonismo está siendo señalado y llamando la atención por su férrea defensa de los valores tradicionales a pesar de los escándalos y la ideología de género, al mismo tiempo que se señala algunos aspectos turbios de su historia, como la poligamia, su dominio sobre el gobierno en el estado de Utah y otros aspectos más. Pero podríamos decir que la iglesia mormona, más que ser una simple iglesia, o una mera secta, es más bien una enorme empresa de carácter religioso que tiene inversiones financieras alrededor de todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, pero también en diferentes naciones, propiedades comerciales, agrícolas, residenciales, empresas, mercados financieros. En el área inmobiliaria ellos manejan una gran, vasta cantidad de recursos y no solamente refiriéndose a terrenos dedicados a cuestiones religiosas, sino en otra índole. Si algo se merece destacar de ellos es que a través de Deseret Management Corporation, ellos administran una gran cartera de servicios en medios de comunicación. La iglesia mormona tiene su propio satélite, por cierto. Manejan una empresa de seguros, manejan productos e inversiones agrícolas y en otros sectores. Tienen sus propias fábricas de envasado y granjas, ¿verdad? Y almacenes. Ahora bien, parte del éxito de ellos ha sido de que dentro del mormonismo el pago del diezmo es algo de carácter obligatorio. Todo miembro que quiera ser considerado digno dentro de la iglesia tiene que pagar sus diezmos fielmente. De lo contrario, pues pierde muchos de sus derechos de miembro y hasta en el mormonismo se considera que el diezmo es un principio esencial para la salvación y que si yo no lo cumplo, no voy a poder entrar al reino celestial, aunque parezca exagerado para ustedes. Si han pensado que hay iglesias cristianas que son exageradas con el diezmo, en serio, no conocen cómo es la iglesia mormona en este sentido, que es mucho peor. Ellos operan su principal institución, la Universidad Brigham Young, que es la número 40 a nivel de Estados Unidos, así como otras en Idaho, en Hawái y en otros lugares más, ¿verdad? Como dije, si algo se destaca la iglesia mormona es no tanto su tamaño, sino más bien su poder económico.
quiero invitarles a que puedan hacer un recorrido conmigo brevemente, porque pasaríamos días hablando de la historia del mormonismo, pero vamos a ver brevemente el origen de esta iglesia. El mormonismo, más que ser una sola iglesia, de hecho es un movimiento porque actualmente existen entre 100 a 150 grupos diferentes que pueden trazar su origen a la revelación dada a José Smith. Así que lo más correcto es llamarlo Movimiento de los Santos de los Últimos Días o mormonismo como tal. Quizás el grupo más conocido sea la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah, pero no es el grupo más grande. Sí, alrededor del 97-98% de los mormones pertenece a este grupo, pero existen un montón de otros grupos menores con doctrinas diferentes al grupo original, pero derivadas de las revelaciones de José Smith. Claudio, pastor, se Claudio. Perdón, ¿me escuchan, hermanos? Sí se le escucha, Pastor Fernando, quizás sí sube un poquito el tono, sí, pero se le escucha. Ah, ok. Perfecto, está bien. ¿Se Entonces, escucha decía, bien? ok, muchísimas gracias. Cualquier problema del audio me dicen, por favor, porque según yo me pueden oír, pero ustedes son los que saben mejor este detalle. ¿Cuándo surge el mormonismo? La fecha oficial de fundación es el 6 de abril de 1830. Esa es la fecha en que José Smith funda lo que él llama la Iglesia de Cristo. Y que de hecho, según las revelaciones de José Smith, usted y yo, cuando llega la Navidad, usted ve que en el calendario se marca 25 de diciembre, pues en el mormonismo es diferente. Para ellos sí celebran la Navidad como todos, pero ellos creen que Jesús nació el 6 de abril. Por eso la iglesia fue fundada el 6 de abril también, pero en el año 1830, digámoslo así, como un regalo de cumpleaños para el Señor Jesucristo de parte del profeta José Smith y de sus seguidores. Hasta en la fecha de fundación, él tenía un propósito. ¿Cuáles son las principales denominaciones? Como dije, hay alrededor de 100 a 150 grupos restauracionistas mormones. ¿Por qué restauracionistas? Porque ellos creen que son la restauración de la iglesia primitiva de Jesucristo. No se consideran una iglesia protestante, católica, ortodoxa, ni nada por el estilo. De hecho, a ellos les ofende o ven denigrantes ese tipo de títulos. Ellos se identifican como cristianos, pero consideran que no son simplemente cristianos, sino los únicos cristianos verdaderos sobre la faz de la tierra. Creen asimismo que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, incluso hay un versículo dentro de Doctrina y Convenios, uno de sus libros sagrados, que dice que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Literalmente eso dice en las palabras que yo acabo de repetir. El apelativo mormón, ese es un apelativo, un apodo que hoy en día la iglesia ha tratado de corregir y hasta lo ve como ofensivo a nivel oficial. Ciertamente la mayoría de la gente les conoce como mormones, pero para ellos es algo ofensivo. No aceptan ese apodo. Incluso han estado tratando de lanzar una gran campaña. En un tiempo crearon mormon.org, pero poco a poco fueron ellos mismos descontinuando esas páginas porque querían evitar el apelativo de mormones, a pesar de que en un tiempo lo promovieron. El segundo, otro de los grupos más grandes, el segundo en tamaño es la Comunidad de Cristo. La Comunidad de Cristo tendrá alrededor de 2 millones de miembros, pero el punto con ellos es que ha sido una iglesia que ha ido asimilando prácticas protestantes al punto que ha renunciado a la mayoría, sino a todas las doctrinas distintivas del mormonismo. Usted podría ir a una iglesia de la Comunidad de Cristo, entonar las mismas alabanzas que entona en su iglesia, incluso aplaudir y todo, ¿no? Tienen la Biblia, pero también ellos sí continúan dándole cierto respeto a los escritos de José Smith y de los descendientes de él. Cuando muere José Smith y la iglesia se divide, el grupo mayoritario eligió seguir a Brigham Young, el presidente del quórum de los 12 apóstoles que José Smith llamó para que le apoyaran en el liderazgo. Pero Emma Smith, la esposa de José Smith, no reconocía el liderazgo de él. Emma Smith era de formación metodista y a ella le parecía incorrecta muchas de las doctrinas, particularmente la poligamia y otras cosas que seguían practicándose, al punto que ella se separó y afirmó que los descendientes de José Smith debían seguir en el liderazgo de la iglesia. Con el tiempo, la Comunidad de Cristo se convirtió en una iglesia donde todos los descendientes de José Smith
llegaban a ser los profetas, videntes y reveladores de la iglesia. Cuando por fin ya no hubieron hijos varones, sino mujeres, ellos cambiaron las normas, que el sacerdocio era solo para los varones y permiten que hayan mujeres también que reciban el sacerdocio. Actualmente ya no tienen que ser descendientes de José Smith los líderes de la comunidad de Cristo. Es la segunda iglesia más grande y como dije, un cristiano podría sentirse medio cómodo si no fuese por los libros adicionales que tienen dentro de una iglesia de estas. El siguiente grupo es la iglesia de Cristo o del terreno del templo. Ellos tampoco siguieron a Brigham Young, sino que se separaron y su líder en ese tiempo dijo que Dios le había mostrado un terreno y que ellos tenían que comprarlo y que en ese lugar iba a venir Cristo en la segunda venida. Todavía hoy ellos tienen ese terreno y esperan que Cristo descienda ahí en su segunda venida. El otro grupo, quizás el más escandaloso, es el que está primero acá, la iglesia fundamentalista, ya que si bien los mormones renunciaron por la presión del gobierno, la iglesia fundamentalista vio esto como una traición y muchos siguieron practicando en lo secreto la poligamia hasta que finalmente terminaron abandonando la iglesia original diciendo que había apostatado y ellos eran los verdaderos depositarios de la única verdad. Y pues ellos practican la poligamia, viven en comunidades. Si ustedes han visto series de HBO como Big Love, van a ver ahí una serie, la diferencia entre los dos grupos, los mormones normales que dominan el estado de Utah y viven como cualquier ciudadano estadounidense, y la iglesia fundamentalista que tiene su propio profeta aparte, son bien estrictos y todavía practican los castigos de sangre y muerte y otro tipo de cosas que les han metido en problemas como por ejemplo la pedofilia, el abuso de menores, ¿verdad? La pederastia, en fin, hay una serie de situaciones complicadas dentro de la iglesia fundamentalista. En conjunto, estas iglesias suman 16 millones y medio de miembros. Como ya dije, alrededor del 98% es de la rama original, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City. Y como también lo mencionaba, para ellos no son una iglesia más, son la restauración de la iglesia cristiana primitiva con revelaciones adicionales que actualizan el mensaje. Entonces, para ellos el principio de sola escritura, que como protestantes nosotros tenemos, de hecho es un limitante y para ellos una evidencia de que somos desechados, que no somos la iglesia verdadera, porque para ellos la iglesia verdadera nunca debería perder los profetas, videntes, reveladores y sobre todo Dios puede seguir comunicando revelación a sus profetas. En ese sentido, no se diferencia mucho del movimiento neoapostólico que ha surgido. De hecho, los mormones son más antiguos que este movimiento y pues en cierta forma quizás podríamos decir que la nueva reforma apostólica ha tomado muchos de los argumentos mormones para defender sus posturas. ¿Cómo José Smith llega a convertirse, según él, en un profeta? Eh, Ahí, en la imagen que usted tiene en pantalla, es lo que se conoce como la primera visión de José Smith. Hay que decir que originalmente no era conocida, de hecho en vida de José Smith no circulaba esta historia, fue hasta que los mormones ya estaban en Utah que se redactó la historia oficial y se incluyó esta versión. José Smith afirmaba haber sido visitado por Jesús, otras veces por ángeles, al punto que dio como 3 versiones diferentes de lo que se conoce como la primera visión, pero esta fue la versión que fue canonizada. Cuando yo era misionero, habían 6 libros con charlas en los cuales uno compartía memorizado. Todo el mensaje mormón era memorizado en ese tiempo. Todavía hay algunas cosas que lo son, aunque hoy le han dado más libertad a los misioneros en tanto no se salgan de un esquema. Pero en la época en que yo era misionero, todo era completamente memorizado. Y en la charla 1, cuando usted se presentaba, hablaba sobre la primera visión. Parte de la charla 1, aquí ustedes pueden ver incluso la cita de esto, la charla 1 lleva por título El Plan de Salvación y dice que en 1820, cuando José Smith tenía 14 años, él se sentía confundido por todas las religiones. Básicamente, el surgimiento del mormonismo cae en el segundo gran despertar dentro de la historia norteamericana y fue el auge de las iglesias bautistas, el presbiterianismo iba aumentando, los metodistas se expandían y el revivalismo caracterizaba la región de Palmyra en Nueva York, que es donde José Smith vivía.
Entonces, en medio de este revivalismo, él se sintió confundido. Bueno, ¿cuál de las iglesias es verdadera? Presbiteriano, bautista, metodista, y él no sabía qué hacer. Pero de acuerdo con la historia de José Smith, un día él lee Santiago 1:5, donde dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él toma la decisión de retirarse a una arboleda que hoy en día se considera, la iglesia mormona compró todo ese lugar y le llama la arboleda sagrada, y es un lugar turístico. La iglesia mormona gana miles de dólares anualmente en turismo religioso para los lugares donde supuestamente José Smith tuvo sus visiones. Él va a esa arboleda sagrada en Palmyra y comienza a orar y dice, ¿verdad? Que allí, mientras él oraba, Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que todas las iglesias existentes eran equivocadas. Hay algo que hay, José Smith Historia, capítulo 16 al 20, es la cita. Yo sé que tal vez no estén familiarizados, perdón, con esa cita. Quiero decirles que los mormones usan la Biblia en español, generalmente la Reina Valera 2009, que es su propia traducción o versión de la Reina Valera, y porque no tienen los derechos sobre la versión inspirada. En vida, José Smith dijo que Dios le había dado la traducción, la autoridad espiritual para corregir la Biblia. Según él, la Biblia contiene montones de errores. Él dijo que no podíamos estar seguros que un solo versículo de la Biblia hubiese escapado de la corrupción. Por lo tanto, Dios le dio la tarea de restaurar las partes perdidas. Y él comenzó desde Génesis hasta Apocalipsis haciéndole correcciones, añadiduras, omisiones, etcétera, etcétera. De hecho, el libro de Cantares él lo tomó y lo arrancó y dijo que era basura, por ejemplo. Y agregó, quizás el libro que más modificó fue el libro de Apocalipsis. Génesis fue el segundo en extensión en cuanto a modificaciones y allí él introduce muchas de sus ideas peculiares. Entonces, los mormones usan la Biblia, normalmente dije la Reina Valera 2009, pero tienen la versión inspirada de la Biblia. La versión que publican contiene ambos elementos fusionados. Puede tener al pie de la página las correcciones que José Smith le hizo. Además de eso, el libro de Mormón, que todos ustedes conocen, o es con lo que los misioneros se presentan, el clásico libro azulito, que según ellos es otro testamento de Jesucristo, ya que contiene las revelaciones dadas por Dios a los profetas en el hemisferio occidental, es decir, aquí en América. En la ideología mormona, cuando Jerusalén es destruida 600 años antes de Cristo por Nabucodonosor, un grupo de personas, un hombre llamado Lei o Lehi y su esposa Saría, junto con sus hijos Lamán, Lemuel, Nefi y Sam, emprenden un barco, así como un siervo más, un siervo que ellos toman llamado Soram, que se lo llevan con ellos, y más los dos niños pequeños, José y otros más, que Dios les ordena crear un barco y salen por el Mar Rojo, logran cruzar todo el Índico y todo el Pacífico hasta llegar al continente americano, donde ellos establecen un pueblo. Según el pensamiento mormón, estos eran de la tribu de Efraín y de Manasés mezclados, así como uno de ellos era de la tribu de Judá. Ellos llegan a América y forman un pueblo que se conoce como el bando de los buenos, nefitas, y el bando de los malos, lamanitas. A los lamanitas, Dios los maldice por su desobediencia y los castiga con un color de piel oscuro, que en el pensamiento mormón son los antepasados de los indígenas americanos. Para los mormones, los indígenas americanos son israelitas en realidad, solo que maldecidos con piel oscura, a los cuales hay que rescatar con el mensaje del evangelio. Con el tiempo y el desarrollo de la historia en el libro de Mormón, los lamanitas terminan venciendo a los nefitas. Pero antes de que esto ocurra, en el año 33 después de Cristo, luego de su ascensión, Jesucristo desciende a América y visita al pueblo nefita aquí en América y les da el evangelio. Mucho del libro de Mormón es plagio puro del libro de Isaías. Quizás 40% del libro de Mormón es un plagio del libro de Isaías. Otro tanto por ciento es plagio de los evangelios. Y curiosamente, se supone que Malaquías y fue después que los nefitas dejaron el viejo mundo, pero curiosamente ellos tienen citas de Malaquías y de otros profetas posteriores. Usted puede ver un anacronismo terrible en el libro de Mormón, un anacronismo terrible. Entonces, al final, ¿verdad? Él dijo, este es un nuevo libro, es otro testamento, es una nueva revelación.
que ciertamente si solo del libro de Mormón se tratase, el mormonismo no estaría tan mal, porque aunque a veces suele ser un poco confuso y parece orientarse hacia el unitarismo, en otras ocasiones es totalmente trinitario. Pero los problemas vienen porque también José Smith recibe revelaciones de Dios, supuestamente. Todas las revelaciones que él iba recibiendo las agregaba a un nuevo tomo que se llegó a conocer como Doctrina y Convenios, que es ahí donde introdujo todas las doctrinas raras del mormonismo. Ninguna de las doctrinas ofensivas o herejes del mormonismo están en el libro de Mormón. El error más grande que el libro de Mormón comete es afirmar que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros. Fuera de eso, no enseña otros errores teológicos graves, simplemente meros descuidos. Pero Doctrina y Convenios introduce el politeísmo, la poligamia y un montón de otras prácticas extrañas. Luego, con el paso del tiempo, también José Smith recibió unos manuscritos que habían sido desenterrados en Egipto y él afirma tener el poder de traducirlos. De allí nace lo que se conoce como el libro de Abraham. Parte de la traducción del Génesis que él estaba haciendo por orden de Dios lo convierte en el libro de Moisés. A esto le añade los artículos de fe de la Iglesia Mormona, que es como su credo, y pasa a ser otro libro más de esto. La historia de José Smith se canoniza, se escribe y pasa también a formar parte de otro libro canónico que se conoce como La Perla de Gran Precio, que también incluye conceptos bastante duros de astrología, combinados con ritos de muertos y politeísmo y poligamia. Bien, así que para ellos José Smith es el modelo perfecto de hombre, de líder, de profeta. Estas planchas, después de la primera visión donde se le dice, ¿verdad? Dios el Padre y Jesucristo se le aparece. Le cito textualmente José Smith, Historia 16 y 17, que me lo aprendí de memoria de tantas veces repetirlo. Cuando era elder, dice, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta reposar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Es la imagen que está aquí. Uno de ellos, señalando al otro, me dijo, este es mi hijo amado, escúchalo. Luego José Smith añade, se me dijo que no me uniera a ninguna iglesia, que todas eran abominables y que yo debería fundar la iglesia verdadera. Años más tarde, José Smith recibe otra visita de este personaje supuesto que ustedes ven en esta otra diapositiva, a quien se le conoce como Moroni, que es el ángel la imagen del ángel que aparece en los templos mormones, que siempre está en la punta de los templos mormones. ¿Quién era Moroni? En el pensamiento mormón, Moroni fue el último de los profetas nefitas que vivió aquí en América. Entonces, ya en esa época, Moroni, convertido en ángel y en ser resucitado, visita en el siglo XIX a José Smith y le dice dónde están enterradas unas planchas de oro, que es lo que ustedes pueden ver en la imagen que José Smith sostiene en sus manos, que según él era el registro de los antiguos profetas de las Américas. Dios le da aparentemente a través de Moroni unos lentes sagrados que él llama Urim y Tumim, y que cuando él se los ponía, según él, los indígenas americanos escribían en egipcio reformado, le llama, un idioma que no existe, pero ni nunca existió, ¿verdad? En ningún momento de la historia. Pero con esos lentes milagrosos, cuando él se los pone, él lo podía leer en inglés perfecto. Y él podía empezar, dictaba, porque José Smith era analfabeto, por lo menos no escribía bien, aunque pudiera medio leer, entonces él le dictaba a veces a su esposa, luego a otro hombre llamado Oliver Cowdery, que fue su asistente, su secretario y uno de sus fundadores, quien le ayudó en la fundación de la Iglesia Mormona. Entonces, él le dicta el libro de Mormón y finalmente lo llegan a publicar, ¿verdad? Ya para el surgimiento de la iglesia. Él afirmó haber tenido otras visitas, no da la fecha exacta, pero afirma que Juan el Bautista le visitó y le ordenó al sacerdocio arónico, el sacerdocio de Aarón, que para ellos es el sacerdocio menor. De esta manera le confiere a él autoridad para practicar y efectuar todos los ritos del antiguo sacerdocio del viejo pacto. Asimismo, más adelante, en las orillas del río Susquehanna, él recibe la visita de Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles de Jesucristo, quienes, según la José Smith Historia, versículos 76 al 75, lo ordenan al sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor.
a partir del cual él tenía toda la misma autoridad de los 12 apóstoles y de Jesucristo para oficiar en su nombre. A partir de este momento, él es plenamente ordenado como profeta, vidente y revelador, y ordenado también no para reformar la iglesia como los reformadores en el siglo XVI, sino para restaurar la única iglesia verdadera sobre la tierra. En la imagen que aparece en su pantalla está el templo de Kirtland, el primero que los mormones fundaron en la ciudad de Kirtland, Ohio. ¿Cómo va la historia? 6 de abril dijimos de 1830 la fundación de la iglesia mormona. En 1831 ellos se trasladan a esta ciudad que aparece en la pantalla, la ciudad de Kirtland, Ohio, y allí va recibiendo una serie de revelaciones, las primeras que llegaron a formar doctrina y convenios. En una de esas revelaciones, Dios le decía que el condado de Independence, en el estado de Missouri, había sido el jardín del Edén. En un tiempo pasado que no era cierto que el Edén había estado allá en el Medio Oriente, ¿verdad? En Mesopotamia, no, sino que Independence, Missouri, había sido el jardín del Edén y que allí Dios había decidido construir la nueva Jerusalén, que esa iba a ser la nueva tierra de Sión. Por lo tanto, les ordena abandonar Kirtland, Ohio. En realidad, la verdadera razón del abandono es que José Smith y la iglesia estaba siendo acusada por fraude bancario. Ellos habían fundado un banco y estafaron a un montón de gente y el dinero se perdió, entonces tuvieron que ir. Pero la revelación fue el pretexto correcto o adecuado para esa fuga. Al final llegan a Independence, empiezan a comprar terreno, reciben la oposición obviamente de los vecinos y residentes del lugar, hasta que poco a poco van comprándolos a partir de 1831. Para 1838 ya la situación en Kirtland era insostenible y ellos empiezan a mudarse a los territorios que ya habían comprado en Missouri. Lastimosamente para ellos no fueron recibidos. Ellos creían que como era la Nueva Jerusalén, ellos iban a apoderar del lugar y hasta presumían cómo iban a echar fuera a los residentes locales. El resultado es que muchos de ellos fueron asesinados y terminaron siendo expulsados de Missouri, al punto que en el estado de Missouri, hasta todavía hace como 20 años, todavía existía esa ley, que nadie la practicó después, pero sí existía la ley, donde decía que los mormones debían ser tratados como enemigos e incluso se permitía dispararles si era necesario. Fue una ley redactada por el gobernador de Missouri. Esto obligó a que ellos huyeran humillados de lo que ellos consideraban iba a ser la Nueva Jerusalén. Al final llegaron a los pantanos de un lugar llamado Commerce, en Illinois. En una éxodo masivo desde Missouri, llegan a ese lugar Commerce, empiezan a comprar los terrenos pantanosos y le cambian el nombre a Nauvoo, que según José Smith significaba ciudad hermosa, y llegaron a plantar la ciudad más grande del estado de Illinois en esa época. Al punto que le dieron un gobierno casi absoluto donde José Smith, siendo profeta de la iglesia, también llegó a ser como el alcalde o gobernador de la ciudad. Y la autoridad de él era indiscutible. Prácticamente era incuestionable. Nauvoo se convirtió en una teocracia donde por primera vez empezaron a revelar los ritos secretos del templo mormón y se comenzó a practicar de forma abierta la poligamia. Esto llevó a la oposición de la gente del lugar. Las nuevas doctrinas mormonas no cayeron en gracia, al punto que José Smith fue arrestado y encerrado en la cárcel de Liberty. Y bueno, el resto de esto, pues, es bien conocido. El 27 de junio, de ese encierro él salió, pero no fue la primera, pero no la última vez que él entraría ahí. Luego de que ellos destruyeran la imprenta de la ciudad por escribir cosas en contra de José Smith, lo arrestaron por violar la libertad de prensa, lo llevaron nuevamente a la cárcel de Carthage y el 27 de junio de 1844, una banda de hombres pintados de negro, para no distinguir sus rostros, entran a la cárcel de Carthage y matan a Joseph Smith Jr. y a Hiram Smith, su hermano. La iglesia mormona queda devastada con la pérdida de su líder, pero Brigham Young toma el control de la iglesia y se proclama como nuevo profeta, vidente y revelador.
afirma que Dios le ha hablado que los va a llevar a una nueva tierra prometida en el oeste norteamericano. Ya José Smith había hecho algunos planes al respecto, pero Brigham Young los consuma. Y en 1846 comienza el éxodo de Nauvoo, un clásico dentro de la historia mormona, armados de carromatos y otros a pie o en mula o a caballo, comienzan a cruzarse desde el estado de Illinois hasta lo que hoy es el estado de Utah, miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces, ellos en realidad, muchos de ellos murieron en el camino, pero lograron los sobrevivientes fundar y colonizar el oeste norteamericano liderado por Brigham Young. En 1847 ellos por fin llegan al Valle del Lago Salado, donde ellos encuentran, ¿verdad? El lugar que el Señor supuestamente le había mostrado a Brigham Young en una visión que iba a ser. Y él dice, este es el lugar. Incluso hay una placa allí que marca el lugar donde él clava su vara y dice, this is the place, en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake. En 1848, bueno, ellos establecen oficialmente el territorio de Utah. Aunque le pertenecía a México, ellos lo forman y declaran la soberanía de los Estados Unidos sobre este territorio. Prácticamente los mormones son clave en la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Por eso la mayoría de mormones residen en ese lugar por cuestiones históricas. El resto de la historia desde allí no la vamos a tocar porque es bien conocida. La iglesia va creciendo hasta llegar a ser lo que hoy es. Eh, ¿Cuáles son las doctrinas distintivas del mormonismo? Hay mucho que decir al respecto. Quizás algo que quiero ir a uno de esas partes que conforman la perla de gran precio, que son los artículos de fe. Y quiero que vean cómo los artículos de fe de la iglesia mormona son engañosos por demás. Tienen la intención de parecer evangélicos, a lo sumo cristianos un poco diferentes, pero cristianos al fin, como cualquier protestante, y van a ver por qué les digo que son deshonestos. El primer artículo de fe dice, nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esto sonaría como si ellos aceptaran la doctrina de la Trinidad. Pero el mormonismo en realidad es triteísta en alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo no son un solo Dios en tres personas, sino tres dioses completamente diferentes. Y de hecho, ese politeísmo o ese triteísmo se termina convirtiendo en un enoteísmo donde el Dios el Padre gobierna sobre otros dioses menores. Jesucristo es su segundo y el Espíritu Santo el tercero, como en digámoslo así, como un poder ejecutivo, legislativo y judicial en el cielo. Pero ellos creen que allá hay otros dioses diferentes que están sujetos a esta triple presidencia celestial liderada por Dios el Padre. Ahí pueden encontrar a dioses como Miguel, como Gabriel, que para nosotros serían ángeles, pero en la teología mormona, Miguel es prácticamente si hubiese un cuarto miembro de esta deidad, lo sería Miguel. Para ellos Miguel es Adán, el anciano de días, el padre de la humanidad y un sinfín de cosas que ellos dicen acerca de él. Vamos a verlo más adelante, por eso no me voy a detener acá, pero al final es un triteísmo que termina siendo enoteísmo, con un dios principal liderando sobre muchos otros dioses menores, pero al final Dios el Padre ni siquiera es el supremo. Dios Padre tiene un Dios Padre, o sea, sería un Dios abuelo, y un Dios bisabuelo, un Dios tatarabuelo, y así una infinidad de dioses en la eternidad. Por lo tanto, termina siendo un politeísmo radical y incluso mucho peor que en el hinduismo, que se proclama la religión de los 360 millones de dioses. El mormonismo no tiene límites en este sentido. Es verdaderamente politeísta. Ahora, nada de esto se deja ver en el primer artículo, que suena totalmente cristiano. El segundo dice, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, no por la transgresión de Adán. El mormonismo niega el pecado original, en este sentido es pelagiano. Algunos han dicho que los mormones son arminianos, eso es falso, ellos son pelagianos, niegan el pecado original y creen que la educación y el esfuerzo personal pueden ser motores para el cambio de la gente y para su restauración. No se necesita obra de la gracia alguna para cambiar, cada uno puede hacerlo si realmente lo desea y se esfuerza. En el mormonismo es cuestión de perfeccionamiento propio, de una lucha por la perfección.
o como ellos le llaman, por la exaltación. Entonces, detrás de este segundo artículo va una negación del pecado original y un apego a la teología pelagiana. Un tercer artículo, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Y es aquí donde, aunque se ve a Cristo como el Salvador, en última instancia Cristo termina siendo como mi coach, como mi asesor o ayudador. Yo tengo que ganarme la salvación mediante la obediencia perfecta a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Cuando cometo un error, tengo al coach Jesucristo para ayudarme, que ya pagó mis pecados pasados cuando me arrepiento, pero de ahora en adelante depende de mí. Y debo yo ser perfecto por mérito propio si quiero alcanzar la vida eterna. Cristo puede ayudarme, pero la responsabilidad es mía. El cuarto artículo dice, creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son primero fe en el Señor Jesucristo, segundo arrepentimiento, tercero bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, cuarto imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Hay algunas observaciones, no tendría mucho que decir sobre la fe y el arrepentimiento, pero sí sobre el bautismo, ya que para ellos creen en la regeneración bautismal. Ellos creen que el nuevo nacimiento y el bautismo en agua son la misma cosa y que nadie puede nacer de nuevo si no ha sido bautizado en agua. Para ellos, el nuevo nacimiento, o sea, el bautismo, el nacer del agua y del Espíritu es ser bautizado en agua y luego que alguien me ponga las manos para que yo reciba el Espíritu Santo. Cuando completé eso, ellos consideran que yo he nacido de nuevo y que voy al cielo porque ya nací de nuevo. Entonces, no es una cuestión de imposición de manos el nacer de nuevo, no es incluso como pentecostales que practicamos la imposición de manos, no creemos que siempre esto va a ser de la misma manera, ni mucho menos que eso sea el nuevo nacimiento. Tampoco creemos que el bautismo sea como esencial en última instancia para la salvación, porque somos salvos por gracia. Y si alguien no ha podido bautizarse y muere sin ser bautizado, como el ladrón en la cruz, no por eso va al infierno. Para los mormones no hay motivo. Eso me lleva a otro punto. Como ellos consideran que el bautismo es esencial para la salvación, cuando alguien muere sin haber recibido el bautismo ni la imposición de manos, ellos practican el bautismo por los muertos y el resto de ordenanzas por los muertos, de los cuales voy a hablar más adelante. Ahora, quinto artículo de fe. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Esto sonaría como que los mormones están diciendo que hay que ser ordenados y sujetarnos a la autoridad. Sin embargo, lo que ellos están diciendo es que puesto que José Smith ha sido el único que ha sido ordenado por Jesucristo, por ángeles, por Juan el Bautista, por Pedro, Santiago y Juan, solamente los mormones tienen la autoridad para predicar, para ministrar, para hablar del evangelio y efectuar sus ordenanzas, y que solo los dones que se dan dentro de ellos son auténticos, mientras que las otras iglesias son del diablo, no están autorizadas para hacerlo, y que los ministros protestantes, católicos o del grupo que sea, están actuando sin autoridad, y por lo tanto ninguna ordenanza efectuada por un líder, sacerdote o pastor no mormón es válida, es totalmente anulado para ellos. El séptimo artículo de fe afirma que creemos en el don de lenguas, profecías, revelaciones, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Hay que decir que antes que surgiera el movimiento pentecostal y en una época donde se creía que los dones ya habían cesado, los mormones destacaron por su continuismo, afirmando que los dones seguían vigentes. De hecho, el libro de Mormón ataca duramente el cesacionismo y presenta algunos argumentos, algunos mejores que otros, pero otros sí son bastante buenos, contra el cesacionismo. Es bien duro con esto. Para ellos, una iglesia que no tenga dones espirituales es una iglesia muerta, una iglesia del diablo, una iglesia inservible, que jamás podría ser la iglesia de Cristo. Ellos son bastante duros en este sentido. Y entre ellos se manifiestan dones espirituales, por cierto. Es materia de discusión de dónde proceden, ¿verdad? Pero ciertamente yo no creo que procedan de Dios, pero sí practican algunos dones espirituales o se manifiestan entre ellos sanidades, visiones, milagros, don de lenguas, inclusive profecía. El octavo artículo de fe dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Desde aquí estamos mal, porque nosotros creemos que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia y que no tiene errores, es inerrante. Ahora, para ellos no, la Biblia está plagada de errores. Por eso también creemos, dice, que el libro de Mormón es la palabra de Dios.
Para ellos, el libro de Mormón corrige los errores de la Biblia, aunque en la práctica solo la plagia. Noveno artículo. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Una vez más, pareciera que creen que Dios continúa hablándole al hombre, pero lo que están afirmando es que el canon no está cerrado, que la revelación infalible continúa y que nuevos libros pueden ser agregados al canon bíblico. Y esto es verdaderamente peligroso y violenta el principio protestante de sola escritura, al cual como pentecostales también nos adherimos. El 10º artículo afirma: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus que son. La Nueva Jerusalén será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. ¿Qué creen los mormones? Primero, ellos creen que las 10 tribus perdidas están perdidas en algún lugar del norte. Algunos se han atrevido a afirmar que viven en alguna ciudad oculta bajo el Polo Norte, que al final, cuando los casquetes polares se derritan, yo sé que a veces parecen ridículas muchas de sus ideas, cuando esto se derrita, las 10 tribus perdidas van a aparecer y van a regresar no a Israel, sino a Independence, Missouri, en Estados Unidos, para fundar la Nueva Jerusalén y unirse a los mormones. Creen que allá, sí, Jerusalén iba a ser restaurada, pero aquí en América, la Nueva Jerusalén, en Missouri, y que cuando Cristo venga, ya no iba a llegar al Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14 y 13, 14, sino que iba a llegar allí, al terreno escogido por José Smith. Afirma también que Cristo va a reinar sobre la tierra 1000 años. Ellos son premilenaristas. Creen en el milenio literal de 1000 años y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. En este sentido, ellos creen un premilenarismo, digámoslo así, parecido al premilenarismo histórico, pero obviamente ellos descartan la idea del arrebatamiento premilenial. Ellos colocan, para ellos eso, el arrebatamiento y la segunda venida son la misma cosa y la colocan justamente al principio del milenio. Son postribulacionistas. El 12º artículo dice: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en honrar, obedecer y sostener la ley. No veo mayor problema en esto. Igual en el 13, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, etcétera, etcétera. Y es una declaración de su alto estándar moral que todos sabemos, ¿verdad? Entonces, y ya vimos eso, pero más allá hay muchas cosas que los 13 artículos de fe ocultan, que no dicen sobre lo que es la doctrina mormona. En Doctrina y Convenios, el otro libro sagrado, se habla, tiene 138 secciones o capítulos. En la sección 132, que prácticamente el tema es el matrimonio eterno. José Smith recibe el mandato de practicar la poligamia. En la sección 132, quiero mostrarles algo. Bueno, no sé si voy a poder porque ahorita estoy compartiendo pantalla, pero en la sección 132 nos habla precisamente sobre eso, la idea por primera vez planteada de que los hombres pueden convertirse en dioses. José Smith razona, o supuestamente Jesucristo le habla y le dice que como Dios es, el hombre puede llegar a ser, y que por lo tanto los hombres pueden llegar a ser dioses, pero que para llegar a ser dioses y creadores de mundos, un hombre debe tomar muchas mujeres, porque solo los polígamos van a llegar al cielo. Y en la sección 132 toma el ejemplo de Abraham y le dice: Abraham me creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, él también tomó a Agar, tomó a Sotura, no solamente se quedó con Sara, él tuvo muchas esposas. ¿Quieres ser como Abraham, que ahora es un Dios? Ve y haz las obras de Abraham, es decir, entra en el matrimonio polígamo. Para los mormones, el matrimonio no se acaba si fue oficiado por una persona que tenga la autoridad dentro de un templo mormón. Si lo oficia cualquier sacerdote, pastor o autoridad civil, es una sentencia de divorcio hasta que la muerte los separe. Pero si los oficia un autorizado líder mormón, el matrimonio se vuelve eterno. Y después de esta vida, los mormones creen que en la resurrección los hombres van a ser los que van a resucitar a sus mujeres.
Cada mujer mormona cuando se casa recibe un nombre secreto que solo su marido conoce y creen que durante la resurrección el hombre va a llegar, él va a resucitar primero porque Cristo solo va a resucitar varones y luego los varones se paran en las tumbas de sus mujeres y las llaman por el nombre secreto que conocen y las toman por esposas por toda la eternidad. ¿Cuál va a ser el trabajo de aquellos que logren llegar a la vida eterna? Bueno, Elohim, que es el nombre que ellos le dan al Padre, les va a otorgar un planeta. En ese planeta, con todas las esposas que tienen, la tarea va a ser reproducirse mediante relaciones sexuales por toda la eternidad, hasta que tengan suficientes hijos espirituales para enviarlos como seres de carne y hueso a este mundo y comenzar su propia creación, así como la historia. Para ellos lo que está pasando o lo que pasó con Adán y Eva y está pasando en nuestra tierra hasta el fin de los tiempos, es lo mismo que se ha hecho en todas las generaciones de dioses anteriores. Todos crean mundos y todos repiten la historia. Todos programan una caída, todos nombran un Satanás, todos nombran un Salvador y efectúan todo el proceso de salvación hasta que lograron redimir a su mundo. Y los que se convierten en dioses de este mundo siguen repitiendo la historia por toda la eternidad, como dioses y señores o padres celestiales y madres celestiales de su mundo. Entonces, el cielo para los varones es sexo celestial por toda la eternidad. El cielo para las mujeres es embarazos continuos, partos continuos y, bueno, ya llenar de hijos a sus maridos dioses. Esto ustedes lo pueden encontrar en la sección 132. Van a ver una gran explicación con textos bíblicos fuera de contextos que supuestamente Dios cita para hablarle de esto a José Smith. Ahora, hay otra sección, la sección 76 de Doctrina y Convenios, que crea otra de las doctrinas características del mormonismo, la doctrina de los grados de gloria o grados de salvación. En el mormonismo prácticamente se cae en el universalismo. No hay un infierno eterno y permanente en el cual la gente deba temer ir. Sí, hay algunos que Satanás y sus ángeles van a ser arrojados a lo que ellos llaman las tinieblas de afuera o el lago de fuego. Pero al final, todos aquellos que no hereden, porque para ellos hay 3 cielos, aquellos que no hereden ninguno de los 3 cielos, van a este lugar de reciclaje, donde son descompuestos hasta convertirlos en elemento primitivo, que va a servir de material para la nueva creación y van a poder empezar como nuevos seres otra vez, digámoslo así, algo parecido a un proceso evolutivo, donde tal vez algún día van a volver a ser humanos y poder pasar por otro proceso de salvación. Pero aquellos que se salvan, ellos consideran que los 3 reinos o cielos son el reino celestial, donde moran Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, y gobiernan el reino terrestre, que lo consideran y lo comparan a la gloria de la luna, mientras que la gloria celestial es comparada con la gloria del sol. En este no pueden ver a Dios el Padre ni al Espíritu Santo, solo reciben las visitas del Hijo. Y allí están. En el primero solo llegaban los mormones fieles. En el segundo, aquellas personas buenas de todas las religiones o sin religión que vivieron, pero fueron buenos. En el tercero, la gloria terrestre, van todos los asesinos, violadores y gente mala y los falsos maestros de la religión. Todos los pastores, según ellos, y sacerdotes, vamos a la gloria celestial, que es la inferior. Cuando morimos, dicen, vamos al infierno y ahí pagamos y somos castigados. Y cuando hemos pagado hasta el último cuadrante, somos sacados del infierno y arrojados al reino celestial, que es mejor que cualquier lugar de este planeta, mejor que el lugar más bello de este mundo, pero Dios el Padre no los visita ni Jesucristo, sino que solamente el Espíritu Santo por ser el tercer Dios inferior. Es lo único que merece. Eso es lo que plantean. Ahora, hace un momento decía, espero no llevarlos muy a la carrera, como decimos en El Salvador, hacen una fusión de noteísmo, politeísmo y al final panteísmo sobre Dios. Quiero que vean esto. José Smith, en una predicación en el funeral de un hombre mormón llamado King Follett, dijo lo siguiente: Dios una vez fue como nosotros ahora. Es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Os voy a decir cómo llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esa idea. El primer principio del Evangelio es saber con certeza la naturaleza de Dios y saber que podemos conversar con Él. Luego avanza y dice, Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó sobre una tierra como Jesucristo mismo lo hizo. Vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes de Dios como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros.
es decir, por avanzar de un grado pequeño a otro y de una capacidad pequeña a otra. Y al final morar en fuegos eternos sentados en gloria, afirma él. Entonces, en la cosmovisión o interpretación mormona de la divinidad, probablemente en algún pasado, en una eternidad anterior, no existía nada más que materia y elemento o materia y espíritu sin conciencia. De alguna forma misteriosa, esta materia y espíritu se fusionaron y dieron vida al primer Dios, a partir del cual toda la demás genealogía de Dios viene. Dios nuestro Padre fue un hombre pecador como nosotros que vivió en su mundo, fue salvado por su Jesucristo, del Jesucristo de su mundo, llegó al cielo y ahí empezó su propia creación. Otros dicen que Dios el Padre fue el Jesucristo de su mundo y que por eso pues él es bien importante. Pero son solo meras especulaciones. Lo oficial que José Smith dijo es que sí, hay millones de dioses antes de Dios el Padre. Y Dios el Padre fue un humano como nosotros en algún momento de su vida. Tienen en pantalla notas y letras de uno de los himnos más conocidos y amados dentro del mormonismo. A mí en particular me encantaba este himno, que es una alabanza a la Madre Celestial. Y la verdad es que para los mormones, y de verdad, cuando lo recuerdo no puedo dejar de conmoverme, le soy sincero, porque uno le encantaba pensar en la idea que así como tenía un padre en los cielos, también había una madre que se preocupaba por uno y velaba por uno y que hasta intercedía ante el Padre por uno. La tercera estrofa lleva una pregunta, dice, ¿hay en los cielos padres solos? Clara la verdad está, la verdad también eterna muestra, madre hay también allá. La cuarta estrofa, cuando deje esta vida y deseche lo mortal, Padre, Madre, quiero veros en la corte celestial. Sí, después que yo acabe, cuando tenga que cumplir, permitidme ir al cielo con vosotros a vivir. La letra fue compuesta por Elisa R. Snow, quien fue hermana de uno de los profetas mormones y que a la vez fue una de las esposas. O sea, Smith tuvo 40 esposas y ella fue una de esas 40 esposas de él. Entonces, la doctrina de la Madre Celestial está plasmada en la himnología mormona, aunque ciertamente no en sus escrituras, pero se deduce de la sección 132, donde habla de que hombres y mujeres pueden convertirse en dioses. Y sí, es una doctrina muy conocida. ¿Qué hay con respecto a otra de sus peculiaridades? Ellos creen que Dios y María tuvieron relaciones sexuales. Aquí usted puede ver la cita, es del libro Mormon Doctrine, escrito por Bruce R. McConkie, quien fue un miembro del quórum de los 12 apóstoles y un erudito y apologeta mormón. En la página 876 de ese libro, que usted puede descargar gratuitamente hasta pues, en internet, se nos dice que, noten las últimas tres líneas, dice, unigénito significa único e hijo significa hijo. Cristo fue engendrado por un Padre inmortal de la misma forma en que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. Para ellos, cuando la Biblia dice que Dios le dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te cubrirá y la sombra del Altísimo te cubrirá, lo que ellos entienden con esto es que un eufemismo para decir que Dios el Padre bajó y tuvo sexo con María. Si consideramos que María era una menor de edad, volvería a Dios un pederasta, ¿no? Y de hecho, cuando María proclama grandes cosas me ha hecho Dios, ellos lo entienden como una alusión al acto sexual que María tuvo con Dios el Padre. Es la forma en que ellos lo entienden y lo explican de esta manera bastante aberrante, que para uno estando adentro no lo ve así, pero viéndolo desde afuera es no solo repugnante, sino aberrante. Eh, Otra doctrina característica es su versión de Adán y la caída. Quiero decir que Brigham Young enseñó que Adán era Dios el Padre y que él tomó forma humana para dar inicio a la humanidad y embarazar a Eva, pero que luego volvió a embarazar a María y que Jesús, por lo tanto, es hijo de Adán y que Adán es el único Dios con el cual tenemos que ver. Él metió en problemas a la iglesia mormona con esas declaraciones, pero igual esas están en el Journal of Discourse, uno de los libros que contiene todos los discursos que dio Brigham Young y que está hasta en venta en internet. Usted puede encontrar eso y ver que él realmente lo dijo.
Hoy la doctrina de la iglesia es diferente y repudiaron eso. De hecho, lo que hacen es negarla. Dicen que se ha malinterpretado, que el texto está borroso y que no se puede entender completamente. En la página 28 de Doctrina Mormona se nos dice que Adán es el padre de todos los seres humanos. De hecho, para ellos, él es Miguel, el arcángel. Y Adán y Miguel son la misma persona. También ellos consideran que Adán es el anciano de días y por lo tanto el único y Dios, el Dios de este mundo en este sentido, ¿verdad? Porque creen que después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él es Dios sobre esta creación, porque somos sus hijos, y que para entrar al reino celestial vamos a necesitar el permiso de Adán, quien es Miguel. Y de paso, más tarde agregaron que también de José Smith, aquellos que hayan vivido desde la dispensación de José Smith hasta allá. Quiero decir que el mormonismo copió muchas ideas. Todavía el dispensacionalismo no había surgido, pero José Smith tomó las ideas de los irvinguitas británicos y copiaron esas ideas que más adelante dieron vida al dispensacionalismo y ellos las aplicaron. Entonces ellos consideran que cada dispensación tiene un profeta y que todos aquellos que quieran salvarse, si vivieron en la dispensación de Adán, necesitan el permiso de Adán. Así en la de Noé, de Noé. Y por lo tanto, desde que José Smith nació hasta que Cristo venga, todos nosotros necesitamos la aprobación de José Smith para ser salvos. Ya no solo la de Jesucristo. Sería la de Jesús, la de Adán y la de José Smith en la comprensión mormona. A la larga, ¿verdad? Para ir terminando con las doctrinas raras, los mormones enseñan una pluralidad de dioses y afirman que en 1 Corintios 8, del 4 al 7, donde Pablo habla de muchos dioses y muchos señores, él está hablando que en realidad existen muchos dioses, que nosotros solo debemos adorar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en realidad existen muchos dioses. Ellos tres son dioses separados y hay muchos otros dioses más. Hablemos de prácticas y este es casi lo último que vamos a ver antes de tal vez tengan alguna pregunta. Quizás algunas de las cosas más peculiares de ellos son sus leyes dietéticas, que ellos conocen como palabra de sabiduría, las cuales se encuentran en Doctrina y Convenios 89. José Smith fundó algo que le llamaba la Escuela de los Profetas en su casa, y allí él les instruía en las revelaciones a todos sus discípulos, principalmente a los 12 apóstoles que él llamó, pero tenían la práctica de mascar tabaco y mientras estaban en clases y después escupían. A Emma Smith, la esposa de José Smith, le molestaba tener que limpiar las manchas de tabaco en el piso de madera. Por lo tanto, ella le reclamaba a José Smith y les pidió que ya no lo hiciera. En respuesta a la queja de su esposa, José Smith inventó la sección 89. Dijo que Dios le había dicho que los mormones ya no podían consumir alcohol, tabaco, café, té, ni ningún tipo de drogas que no fuese prescrita por un médico. Algunos llegan al extremo de no tomar bebidas cola ni nada que tenga cafeína. Algunos abstienen incluso de chocolate, pero eso no es la norma. La norma dice alcohol, tabaco, café, té y drogas perjudiciales. Justamente el día de hoy leí un artículo donde ellos se cuestionaban si era pecado tomar bebidas matcha de esas de tipo coreano, porque llevan té verde o té negro. Esos son los grandes dilemas. Y pensaron que las iglesias evangélicas son legalistas. Los mormones se preocupan hasta por una bebida con leche. Bien, otra característica, la ropa sagrada. Eso que ustedes ven ahí es lo que se conoce como garment, que es un boxer largo y una camisa. En la parte de arriba, la camisa forma un triángulo. En esta parte del pecho lleva una escuadra. Aquí lleva un compás. Aquí no lo pueden ver porque está bordado en blanco también. Y acá abajo la marca del ombligo. El boxer lleva una marca sobre la rodilla. Todas estas son alusiones a la masonería. Ellos consideran que esta ropa es sagrada y todo mormón que ha pasado por los ritos secretos del templo debe usarla hasta el resto de su vida, incluso es enterrada con ella. Solo se la puede quitarlo para lo que ellos le llaman las 3 S, sex, sexo, swimming, nadar y sport, deportes que ameriten enseñar ciertas partes del cuerpo. De no hacerlo, ellos violarían los convenios y quedarían expuestos a la posesión demoníacas, a la magia o a cualquier mal que alguien les pudiera hacer. La ropa, usarla en cambio, les protegen de posesiones demoníacas, hechizos y cualquier mal que alguien quiera hacerle, ¿verdad? Además que es visto como un símbolo de modestia, de pureza, de castidad. Este es uno de los diseños. Hay otros que son hasta el tobillo y que llegan hasta aquí, hasta la manga. Depende del gusto del ¿Puedo hacer creyente. una pregunta? Ajá. Entonces,
Sí, la diga. iglesia mormón, o sea, todo miembro que participe en esa religión tiene que andar con esa vestimenta día y noche, solamente para los puntos que has dado clave. Ajá. Eso es lo curioso. Solamente alrededor del 15 al 10%, del 10 al 15% de los mormones usan esta ropa. ¿Por qué? Porque para poder usar esta ropa, usted tiene que haber pasado por las ceremonias secretas del templo. Normalmente nosotros creemos que las iglesias que vemos en las ciudades son templos, como a veces nosotros le llamamos templo a nuestras iglesias. Ellos le llaman capillas, únicamente capillas. Una capilla es como una sinagoga judía, solo es para reuniones, clases y actividades. Tiene su cancha, a veces piscina, gimnasio y su centro de reuniones. Pero un templo es algo diferente para ellos. Templos generalmente hay uno en cada país. Usted va a saber que está frente a un templo porque casi todas las iglesias mormonas tienen un diseño parecido, pero los templos tienen la imagen del ángel Moroni con una trompeta. Tienen esa estatua de oro con una trompeta ahí. Si tiene eso, es un templo. Las capillas son para los vivos, los templos son para los muertos y para los ritos sagrados. No todos los mormones pueden entrar. Cuando uno ya avanzó y tiene por lo menos un año de ser miembro de la iglesia y ha mostrado lealtad, paga sus diezmos fielmente y cumple los mandamientos, uno va donde el obispo y dice, quiero ser investido. La investidura es una ceremonia alta que no todos llegan. ¿Por qué? Porque les evalúan hasta cosas como si no se masturban, si no tienen relaciones fuera del matrimonio, si no ven pornografía, si no toman café, si pagan sus diezmos, si ayudan a los pobres. Si no cumplen la lista de cosas, porque ya está preestablecida en una lista de preguntas que hacen, hasta si acepta a los líderes, a José Smith y a todos los actuales, y no se atrevería a criticarlos, si usted falla en una de esas preguntas, no puede. Si usted las responde todas de forma satisfactoria, le dan un pequeño papelito con un código QR o de barras, antes era de barras, hoy es un QR, y con esa le llaman ellos recomendación del templo. Cuando se la dan, se la firman y todo, y la autorizan en la computadora, y con eso usted va al templo, ahí lo revisan, escanean eso y ven que usted está autorizado para pasar. Permítanme, hermanos. Perdón, hermanos. Entonces, les decía, ¿verdad? Cuando ya tienen eso y son aprobados, pueden pasar a esta ceremonia. Ya le voy a explicar en qué consiste. Y es allí donde, cuando participan en esa ceremonia, le dan la ropa sagrada. Y a partir de entonces, hasta es enterrado con esa ropa. No se la puede quitar ni de día ni de noche, más que solo para las condiciones. Ahora, llegamos a lo que son prácticas peculiares, ya no solo las creencias raras, sino esas prácticas, como ya dijimos, lo que pueden comer, cómo se visten. Los rituales masónicos, es para eso que utilizan la ropa. Y los rituales masónicos también son repetidos como ceremonias vicarias. Voy a entrar primero en las ceremonias vicarias porque después van los rituales que equivalen a algo parecido. Ellos practican el necrobautismo. Si yo encuentro en mi genealogía que alguno de mis antepasados murió sin el bautismo, tal vez fueron católicos, protestantes, judíos o lo que fuese, y yo quiero salvarlos, yo lo que voy es investigo la genealogía, encuentro el año de muerte, lugar y fecha de muerte, de nacimiento, sus padres y su nombre completo, o lo más que pueda conseguir del nombre. Lo registro, me sacan una ficha y voy al templo. Todos los templos mormones tienen una pila bautismal como esta, a semejanza del templo de Salomón. ¿Y qué es lo que sucede? Yo voy allí y presto mi cuerpo para ser bautizado en representación del espíritu de este muerto. Y la ceremonia es así. Yo llego aquí y alguien que tiene la autoridad me toma como para bautizar y dice, Fernando Alvarado, teniendo autoridad de Jesucristo, yo te bautizo por y a favor de fulano de tal, el nombre del difunto que ha muerto. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y lo sumergen en el agua. Al salir del agua, lo sientan en esa silla que se ven allí y llegan otros a poner las manos y le dicen, en este momento, teniendo autoridad de Jesucristo, te conferimos el Espíritu Santo. Y en realidad ellos creen que en ese momento usted prestó su cuerpo, pero es el espíritu del muerto el que está recibiendo las ceremonias. Y cuando él es bautizado y recibe el Espíritu Santo por imposición de manos, si el muerto estaba en el infierno, en ese momento logra salir del infierno y va al paraíso, porque yo ya efectué esa ordenanza. Con eso salgo del infierno. Pero hay otras ordenanzas más
que es allí donde entro con los ritos masónicos. Eso los efectúa uno una vez por uno mismo, y cuando ya los tiene por uno mismo, luego puede hacerlos en nombre de muertos para que ellos también reciban las mismas ceremonias. La primera de estas es la investidura. La investidura tiene dos partes, las ordenanzas preliminares y la investidura propiamente. Yo recuerdo cuando me tocó hacer mi investidura, me pidieron que llegara a cierto lugar y que me desnudara por completo. Totalmente desnudo, sin zapatos, sin calcetines, sin boxers, sí, como Dios me trajo al mundo. Caminé por un pasillo donde alguien estaba ahí preparado y tenía agua que ya había sido bendecida para el efecto, y agarraba con algo y empezaba con su mano, me mojaba ahí y empezaba a lavarme la zona de aquí de los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el pecho, los genitales, las rodillas y los pies. E iba cada vez que tocaba agua y lo pasaba por acá, a esto le llaman lavamiento, iba pronunciando una recitación donde él profetizaba o daba una bendición sobre cada parte. A todos les dicen lo mismo y es algo por escrito. Luego de eso, después de que me han lavado, sigo desnudo y todavía llego a otro donde está la parte de lo que se conoce como unción. Allí agarran aceite, tienen un cuerno de aceite que lo toman otra vez sobre la mano y ungen mi cabeza, mis ojos, las mismas partes que lavaron, incluso las partes íntimas, las ungen con aceite y van pronunciando una bendición sobre cada parte. Luego de que ya lavaron y ungieron, sigo desnudo, paso a otro cuarto donde alguien me está esperando con esa ropa blanca que vieron en la imagen aquí. Y allí esta persona me ayuda a ponerme los calzoncillos mágicos, y cuando me termina de poner la ropa interior mágica, por decirle así, para ellos es ofensivo si usted les dice eso, ellos le llaman el garment del sacerdocio. Entonces, cuando eso es así, le dicen un nombre nuevo, que es el nombre secreto con el cual, como dice Apocalipsis, que cada uno recibiría un nombre nuevo, ellos lo asocian con eso. Todos los mormones que hemos pasado o pasamos en un momento que fuimos mormones por esos ritos, tenemos un nombre secreto que más adelante se utiliza en otra ceremonia. Cuando ya me dieron eso, que ya me puse la ropa interior, me dan un overall blanco. Las mujeres tienen un vestido blanco completo, largo, y la ceremonia de esa parte de la ceremonia de investidura ha acabado. Luego paso a un salón que representa el cuarto, el jardín del Edén, donde se me explica que Dios ordenó la caída, que esto era parte del plan de Dios y que la caída fue buena, que la caída nos acerca a Dios y que Satanás solo fue un instrumento de Dios para llevarnos a esta verdad. Lucifer y Jehová, en este caso Jesucristo, para ellos Jehová es Jesús. Y dicen ellos, trabajan juntos. Uno produjo nuestra caída y otro nos salva de la caída para llevarnos al Padre. Ambos tienen un rol diferente, porque Satanás es visto como hermano menor de Jesús. Para ellos no fue una rebelión de ángeles. El Lucifer, el cuarto en poder después de Jehová, se rebeló y se convierte en el tentador, pero él es un Dios también. Es un hijo de Dios, hermano de Jesús y hermano del Espíritu Santo, como ellos lo ven. Entonces tiene un papel importante, incluso más importante él que el de Dios dentro de la ceremonia mormona, porque aparece en muchas partes. Después le van dando ciertas cosas, le dan a uno un juego de ropa sacerdotal, quiero que lo puedan ver acá. Esto que usted ve es la ropa que se usa. Después de que ya le dieron su vestido largo o su overol, le dan un paquetito con esta ropa que incluye un delantal que simula hojas de higueras como las que Dios cubrió a Adán, un cinturón, para las mujeres un velo, para el varón ese gorrito como de panadero o mitra, y un manto que cubre acá. Durante diferentes partes de la ceremonia se van aprendiendo diferentes saludos. Por ejemplo, en el que está de este lado, donde están uno así y otro así, están presentando un signo y seña del sacerdocio. Tiene un significado especial. Mientras que en el que están así son los votos de muerte, porque le van revelando supuestamente secretos. Ellos creen que cuando uno muera, uno va a pasar el juicio de los dioses para entrar al paraíso. Y en cada nivel va a encontrar dioses y ángeles de diferente nivel. Y si quiere pasar al siguiente, tiene que darles esos signos, esas señas clave. Solo aquellos que las sepan van a poder entrar. Pero esta señal representa que hacen un juramento de que su cuello será cortado de oreja a oreja si usted revela lo que dice. Hay otro que hable
y usted expresa que está dispuesto a que abran su pecho, saquen su corazón, abran sus entrañas y que las saquen y que se las den a las aves del cielo y que los buitres lo coman por haber revelado lo que pasa dentro del templo. Gracias a Dios ya se quitaron esos juicios, ya nadie hace esos juramentos, pero fueron parte del mormonismo hasta la década de los 90 en la que yo estaba ahí. Entonces, es bien complicado realmente, hermanos. Esto no es nada divino, no es nada angelical. Todos los ritos son copiados de la masonería. De hecho, usted puede ver aquí, al final, cuando ya terminó todo el proceso de aprenderse todos los signos y señas, uno va a un examen. Lo paran frente al velo de un lugar santísimo que ellos tienen, que le llaman el Salón Celestial, y tiene que dar 2 signos del sacerdocio arónico y 2 del sacerdocio de Melquisedec. En el primero, solo es un toque de mano y pues prácticamente es cuando usted lo da, la otra persona le pregunta, ¿qué significa esto? Y usted repite su nombre nuevo, el que le dieron. Luego en el siguiente saludo vuelve a hacerlo y aquí cambia, lo pone aquí en medio de los 2 nudillos. Y la palabra clave acá es su nombre propio, su primer nombre. Cuando ya dio los 2 signos del sacerdocio, pasa a los del sacerdocio de Melquisedec. Uno de ellos es la señal del clavo. Podría regalarme agua, César, por favor. Perdón. Donde usted pone la mano y la otra persona le hace así y le pregunta, ¿qué es esto? El primer signo del sacerdocio de Aarón, la señal del hijo, conocida también como la señal del clavo. Luego cambian y van a la parte más difícil de todo esto, que es la recitación más larga o el segundo signo del sacerdocio de Melquisedec, el saludo patriarcal o señal segura del clavo. En se usan los 5 puntos de fraternidad del mormonismo. El velo tiene 3 agujeros, uno para la cabeza, uno para esta mano y otro para esta. Uno toma los 5 puntos de fraternidad, pie con pie, rodilla con rodilla, hombro con hombro, y pone su mano sobre el otro y con la otra mano le da así, de manera que quedan los dedos estos entrelazados y con este dedo yo estoy tocando esta parte del otro. Y le preguntan, ¿qué es esto? Es el segundo signo del sacerdocio de Melquisedec, el saludo patriarcal o señal segura del clavo. Y ahí ellos le preguntan, ¿tiene nombre? Y él le dice, sí, puedes decírmelo. Y es en ese momento donde comienza una especie de conjuro. Y ellos repiten, ¿verdad? Salud en el ombligo, médula en los huesos, poder en el sacerdocio, fuerza en los lomos y en los nervios, poder en el sacerdocio sean sobre mí, sobre mi posteridad, por todas las generaciones del tiempo y la eternidad. Y luego, cuando le dice la persona, es correcto, lo recibe detrás del velo, lo hace pasar y entra al lugar santísimo del templo, donde realmente no hay nada más que un espacio para poder orar y según ellos recibir revelaciones personales. Todo esto es un ritual masónico, de hecho la escuadra y el compás son prueba de todo este proceso, ¿verdad?, que ellos tienen. Al fin de cuentas, la conclusión a la que yo lo puedo llevar es que el mormonismo puede ser cualquier cosa menos cristiano. Es masonería disfrazada de cristianismo. Y haríamos bien en considerar las palabras de Pablo en Gálatas 1, 8 y 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ellos dicen que Moroni lo reveló, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y bueno, creo que es así como deberíamos considerarlo. Bien, y concluyo aquí mi presentación. Yo sé que hay tantas cosas del mormonismo que en realidad el tiempo no nos alcanza para explicarlo, ¿no? Pero, y pude haberme extendido y explicarles toda la ceremonia, pero ciertamente pasaríamos aquí toda la noche. No sé si va a haber espacio de preguntas. Bendiciones, Pastor Fernando. Algo para que lo corté. Sí, la verdad que la ponencia estuvo excelente, Pastor Fernando. Creo que como estaba comentando los hermanos, creo que solamente conocíamos la punta del iceberg del mormonismo. Yo no me imaginé que hubieran todos esos elementos presentes. Yo creo que son elementos que podemos aprender de una persona que ha salido de ahí. Estamos algo avanzados con el tiempo. Algunos hermanos tienen que conectarse a otra clase. Voy a dar espacio para 2 preguntas de casualidad. Si alguien tuviera alguna una pregunta, vamos a darle espacio a 2 preguntas por lo menos.
La hermana Yasmín, algunos hermanos me escribieron por privado, así que voy a utilizar la primera pregunta. Pastor Fernando, ¿por qué fue que José Smith fue encarcelado? Bueno, él era el alcalde y gobernador de la ciudad de Naboo, que en la Sí, práctica era como una ciudad-estado. El estado de Illinois le había dado la potestad a los mormones para autogobernarse. En la imprenta de allí había un periódico antimormón en la ciudad y ellos empezaron a criticar la poligamia y los abusos de José Smith y lanzar acusaciones. Utilizando su puesto como alcalde, él ordenó a la policía ir y destruir la imprenta, lo cual iba en contra del derecho a la libertad de prensa, ¿no? Y de expresión. claro, Entonces, ellos lo acusan porque destruyó la imprenta y lo arrestan. Los enemigos de José Smith aprovechan este encarcelamiento en la cárcel de Carthage y allí, bueno, mientras él está encerrado ahí con su hermano Hiram, llega una banda de hombres manchados, vestidos negro y cubiertos con su rostro, armados. Y los mormones ven a José Smith como un mártir, pero José Smith por lo menos en esa ocasión mataron alrededor de 3 o 4 personas porque ellos estaban armados. Les claro. habían dado permiso de tener armas aún a pesar de estar encerrados. Entonces fue una lucha. Al final a José Smith tratando de huir, se atreve a saltar cuando iba llegando a la ventana, le disparan y él cae muerto, ¿verdad? Así que así, pues la razón fue esa: poligamia, destrucción de propiedad privada, violación de la libertad de prensa, abuso de Perfecto. poder. Hay una última pregunta. Pastor, cuando usted salió del mormonismo, porque vemos que usted estaba en posición elevada, ¿usted fue perseguido? ¿Hubo alguna repercusión negativa hacia usted o hacia su familia cuando usted se retiró de los mormones? Digo, porque tenían mucha información y no me imagino que ellos tomarán represalia de alguna manera. Sí, fue realmente un tiempo bastante duro en cuanto a presión psicológica. Recibía mensajes, insultos, amenazas. Al final me terminaron excomulgando, ¿no? Ya en el tiempo que ellos me excomulgaron, yo ya era cristiano, ya asistía a una iglesia. Y realmente no me importó, para mí fue un alivio que me excomulgaran completamente porque significaba que iban a borrar mi nombre de los registros. Pero sí fue un acoso constante en redes sociales, me escribían, me llamaban para insultarme o amenazarme. Realmente fue bastante duro y creo que fue un tiempo bastante doloroso ver a personas que habían sido mis amigos, a quienes yo amé con todo mi corazón, ahora insultándome y viéndome de lo peor. Y lo que sucede cuando a uno lo excomulgan, bueno, a mí me excomulgaron por apostasía, es el nombre que ellos le llaman, por haber abandonado la verdad. Y con excomunión ellos creen que uno ya está condenado al infierno, ya no tiene salvación, a menos que ellos lo perdonen, que para eso se necesita un periodo de hasta 10 años para que ellos elijan perdonarlo. Y es bastante complicado, realmente duro. Puede sufrir persecución, algunos han sufrido ataques, otros que se han atrevido a hablar. Amén. Gracias, Pastor Fernando. Bueno, podemos ver que las sectas son un caso bastante serio y no solamente afecta el tema de la vida espiritual, de la salvación eterna, sino que destruyen. Las sectas son muy peligrosas y destruyen. Así que con eso concluimos la ponencia de esta noche. Pastor Fernando, muchas gracias por su tiempo. Todos acá estamos agradecidos con usted. Disfrutamos mucho, aprendimos mucho y bueno, esperamos para una próxima ocasión tener la oportunidad de poder volverlo a invitar. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Que pasen muy buena noche. Dios les bendiga. Yo te bendiga, buenas noches.